Muy buen día, Ministerio Cielos Abiertos, Dios les bendiga. Soy el pastor David González. Qué privilegio para mí es esta mañana poder predicar la palabra de Dios, poder glorificar el nombre de Dios y poder llevarle a usted una palabra de aliento. Sin más preámbulos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea Él tomando el control de nuestra vida, tomando el control de toda situación adversa, tomando el control de todas aquellas cosas que nos están pasando y para lo cual necesitamos la mano poderosa de Dios. Sin más preámbulos, te invito, inclina tu cabeza y empecemos a orar. Amado Dios, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te pedimos, eterno Señor, que seas tú, Señor, glorificándote en nuestra vida, en nuestra entrada, en nuestro salir. Hoy oramos por la vida de nuestro pastor Olmer y por la vida de nuestra pastora Lina. Oramos también por toda la iglesia, Señor, por el ministerio Cielos Abiertos en la ciudad de Ibagué. Gracias, Señor, porque podemos ver tu gloria y tu poder a través de cada hermano, de cada hermana, cada amigo, cada amiga que nos ve. Gracias, Señor. Ahora te pedimos que seas tú hablándonos a través de la poderosa palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Háblanos. Gracias, Rey. Amén y amén. Bueno, la palabra que tengo el día de hoy se llama ¿y dónde está tu fe? Muchas veces nos hacemos ese tipo de preguntas. ¿Dónde tenemos la fe? Para lo cual les invito a que me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo del 22 al 25. Te lo repito, Lucas 8, capítulo 22 al 25. Y leemos la poderosa palabra de Dios en la boca del Hijo y con la iluminación del Espíritu Santo. Y dice así: cierto día Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca estaba llena de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Jesús se despertó y reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó: ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban los unos a los otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas le obedecen. Tremendo, ¿verdad? Vemos cómo el Evangelio de Lucas nos enseña y nos ilustra a través de un tema en el cual vemos la autoridad de Jesús, inclusive sobre la naturaleza. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús antes? Bueno, Jesús venía de una serie de predicaciones en parábolas. Si vemos el capítulo 7, él le habla a un oficial romano. Este oficial le pide que sana a su siervo y le dice: ven, yo soy persona bajo autoridad, tú di la palabra y será hecho. Vemos también más adelante cómo una mujer pecadora unge a Jesús. También vemos cómo las mujeres seguían a Jesús. Vemos también más adelante que él habla acerca de algo, la parábola de la lámpara. Pero después de estar predicando, después de haber hablado acerca de la parábola del sembrador, él pasa al otro lado del lago. Y en medio de ese lago se desata una tormenta brutal, una tormenta bastante fuerte, donde las olas se levantaban, donde el viento y la tormenta, no sé, los rayos, de eso debe atemorizar a las personas. Pero la pregunta de Jesús es clave, y es la pregunta que te hago a ti el día de hoy: ¿dónde está tu fe? En algunos momentos de nuestra vida estamos en momentos de tranquilidad, estamos en momentos de apaciguamiento, pero de repente todo,
todo se ve amenazado por una tormenta. Justamente nos pasó. Empezó el mes de enero, todo perfecto, empezó febrero, todo súper bien, pero llegó marzo y empezó una gran tormenta. Y empezaron a hablar de vientos de pandemia, vientos de enfermedad, pero todo se empezó a agravar cuando el presidente tuvo que decir: hey, estamos en este momento en un riesgo inminente de contagio. Todos los lugares quedan cerrados, las escuelas quedan cerradas, los colegios quedan cerrados y ahora nos debemos confinar, nos debemos guardar. Y empezamos a vivir algo de lo cual no estábamos acostumbrados. Algo lo cual cuentan los abuelos que sucedió a comienzos de los años 1900 con la fiebre española. Personas ancianas son las personas más vulnerables. Decían que los niños también son vulnerables. Pero las personas necesitamos poner nuestra fe en Dios en medio de la tormenta. Mire, podrá levantarse lo que se levante, pero si tenemos clara la meta, si tenemos claro el norte, si tenemos que nuestra fuerza y nuestra vida están en Jesús, allí tenemos paz, allí tenemos tranquilidad. Y tenemos, como dice la canción, paz en medio de la tormenta. Hoy quiero compartirles 3 razones por las cuales nuestra fe debe estar en conexión con Dios. Y la primera la encontramos del versículo 22 al versículo 23. Las personas necesitamos tener nuestra fe en Dios. ¿Por qué? Primero, para que tengamos tranquilidad en medio del caos. Tranquilidad en medio del caos. Vamos a leerlo, 22 y 23. Cierto día Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó a dormir. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago y la barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Vamos a ver una pequeña idea principal de este tema. Primero, es una invitación que hace Jesús. Jesús le dice a sus discípulos: hey, vengan, pasemos al otro lado. Entonces, la pregunta es: ¿Jesús es el que nos invita a pasar las tormentas? Si las invitaciones de Jesús son a pasar la tormenta, pues más tranquilo yo voy a estar. Pues más tranquilo voy a estar en medio de la tormenta, porque sé que Jesús está conmigo en medio de la tormenta. Entonces, en momentos cuando estábamos en total calma, paz, normalmente en esos tiempos no buscamos de Dios, no buscamos de Cristo. Todo está calmado, no necesitamos de Dios. Pero todo está en una apacible calma. Y no hay la necesidad, no tenemos la necesidad de buscarlo. En esos momentos de plenitud, de buen trabajo, de buenas relaciones, de buena economía, en esos momentos de calma, normalmente el cristiano, el creyente, le da la vuelta a Dios. Y se olvida que Jesús está con nosotros. Grandes catástrofes nos toman por sorpresa y dejan en evidencia nuestra vulnerabilidad. Los seres humanos somos tan vulnerables, somos tan débiles, que necesitamos de alguien que nos esté siempre sosteniendo, ayudando, pasando. Pero en esos momentos de plenitud estamos callados porque no necesitamos de Dios. Nuestra fe en momentos de crisis y de cambio súbito debe estar en Jesús. Jesús siempre tenía el poder para acompañarnos. Jesús siempre tiene el poder para acompañarnos. No lo tenía, lo tiene. Pero si lo hizo con los antiguos, ¿cómo más, mucho más lo va a hacer con nosotros? En tiempos de cambio, todo lo vemos oscuro. Pero si tú y yo aceptamos la invitación
y pasamos de la mano de Cristo por esta tormenta, Él nos va a sostener. Segundo punto, lo encontramos en el versículo 24. Las personas necesitamos tener nuestra fe en Dios cuando, segundo punto, estamos en peligro. Primer punto es cuando estamos de la tranquilidad al caos. El segundo punto, cuando nuestra vida realmente está en peligro, cuando estamos en peligro. Versículo 24. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente, toda la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Mi abuela tenía una frase: solo buscamos a Dios en medio de un incendio. Entonces tenemos al Dios bombero. Y llamamos y clamamos y levantamos nuestras manos y decimos: Señor, sálvanos, Señor, líbranos. Pero solo porque estamos en medio de un incendio. Cuando ya el incendio pasa, cuando ya la tempestad pasa, cuando ya el problema pasa, nos olvidamos de Dios. Ahora la pregunta es: ¿cómo vas a recibir tú? ¿Cómo vas a seguir tú con tu relación con Dios al pasar la tormenta? ¡Ey! La tormenta no ha pasado. La pandemia no ha pasado. Ahora estamos en realmente peligro. Porque abrieron las puertas. Bueno, todo el mundo quiere salir a trabajar. Hágale. Ahí está la puerta abierta. Que los adultos mayores están cansados de estar confinados por su salud mental, física. Anyway, háganle, salgan. Y no nos damos cuenta que afuera está realmente el peligro. Entonces la tormenta, es como si Jesús le hubiera dicho a los discípulos: ok, salten de la barca. Hubiera sido peor, porque en ese momento ellos se hubieran tirado a las aguas tempestuosas, a las aguas que estaban alborotadas, y muy probablemente se van a ahogar. Entonces, en esta época de pandemia empezamos a buscar por todos lados las ayudas. Incluso empezamos a buscar personas que en tiempos normales no buscamos. Pero, ¿en dónde está la fe? ¿En dónde está realmente la fe? Yo tengo la fe que si Jesús me invitó a pasar la tormenta, Él me va a ayudar, Él va a estar conmigo. Sea cual sea la tormenta, antes, durante y después, debemos estar con Jesús. Y Jesús nos va a sostener siempre delante del Padre. Siempre que nuestras luchas, nuestros aciertos estén en tiempos de paz, en tiempos de tormentas, debemos saber y creer que Jesús es la salida. Tercer punto, cuando estamos en soledad. Las personas debemos tener nuestra fe en Jesús cuando estamos en soledad. Versículo 25, acompáñame. Entonces les preguntó: ¿a dónde está tu fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas le obedecen. Es un llamado de atención claro. Es un llamado de atención claro de Jesús. ¿A dónde está tu fe? Y es lo primero que tenemos que tener claro. Es la pregunta que yo me debo hacer siempre. ¿Dónde tengo puesta la fe? ¿En quién la tengo puesta? ¿En el gobierno de turno? ¿En el alcalde? ¿En el presidente? ¿En el pastor que me lleva a un mercado? ¿En los hermanos que me reúnen para los servicios? ¿O en Jesús, que es el que me da y me ayuda y me sostiene? Los discípulos se alborotaron. Claro, su vida estaba realmente en peligro. Pero si ellos hubieran entendido que la invitación de pasar al otro lado era de Jesús, quiere decir que los problemas que se iban a pasar, que se iban a enfrentar, las dificultades, las vicisitudes que íbamos a tener en el camino entre el punto A y el punto B, Jesús las iba a solventar. Jesús las va a llevar. Si Cristo te ha dicho a ti: ven, la vida cristiana conmigo es más fácil, porque conmigo mi yugo es fácil y mi carga es ligera.
Lo que se venga es mamey. Lo que se venga es pan comido. No sé, más frases que tengan los abuelos. Lo que se venga, que se venga. Que yo esté con Cristo. Y para mí, el vivir es Cristo. Y si he de morir, hay ganancia. Entonces, es un llamado de atención. Ver cómo la naturaleza le obedece. Muchas veces vemos cómo la autoridad de Dios se hace visible, pero solamente lo buscamos en circunstancias claras. Solamente lo buscamos, dejamos que nos ayude y le damos la vuelta. Nos alejamos. Un padre de familia pierde la autoridad y la credibilidad cuando no es ejemplo. Si Jesús no hubiera sido ejemplo, créeme, él no hubiera tenido la autoridad de decirle a las olas, shh, calla, enmudece, dice otra versión. Reconozcamos el poder y el señorío de Jesús. Jesús es Dios y Él es nuestro Salvador. Así que en medio de la más dura tormenta, Jesús está con nosotros. Ya para concluir, todas las personas necesitamos tener nuestra fe en Dios, ya que Él envió a su Hijo para nuestra salvación y para que nuestra fe esté puesta en Él. Y claramente, Él perdona nuestras faltas. Si tú y yo nos ponemos de acuerdo y entendemos que las invitaciones son hechas por Jesús y que Jesús es el que me va a dar a mí la victoria, yo ya lo tengo todo ganado. Porque Jesús no me va a mentir. Si Él me va a decir, pasemos a este lago, que aunque haya tormenta, yo estoy contigo y yo te sostengo, yo paso confiado, tranquilo, relajado. Porque lo que viene, viene de parte de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, confiar que primero la invitación la hace Jesús. Segundo, que yo debo estar confiado en que lo que Jesús hace es lo mejor para mí. Y tercero, que a pesar de la tormenta, Él me sostiene y te regalo un cuarto, que así la tormenta pase, yo siempre seguiré con Él. ¿Estás de acuerdo conmigo que debemos pedirle perdón a Jesús porque lo hemos cogido de Dios bombero? ¿Estás de acuerdo que en estos tiempos de pandemia solamente lo has buscado y lo has llamado para que te provea, para que te dé? Hoy pidámosle perdón a Jesús, pidámosle perdón a Dios y digámosle, aquí estamos, acepto tu invitación porque este tiempo lo voy a pasar contigo. Cierra tus ojos allí donde estás. Amado Dios, te adoramos. Gracias, Señor. En este día, Señor, te queremos pedir perdón porque nos hemos de pronto alejado de ti. Y se nos ha olvidado que la invitación, amado Dios, viene de ti para pasar la tormenta, para pasar el lago, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú dando la paz que pasa todo entendimiento. Gracias, Jesús, por amarme, por morir en la cruz del Calvario, por darme la salvación. Hoy te pido perdón y me pongo a cuentas contigo. Y hoy te digo que aunque haya calma, aunque haya pasigüidad, pero aunque haya tormenta, yo te seguiré, yo te serviré, yo estaré contigo enfrentándome a lo que venga, porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi Salvador, porque si la invitación viene de ti, todo tú me lo provees, todo tú me lo das. Y tú das lo mejor para mi vida, tú haces lo mejor para mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí puedo decir, Jehová me ha ayudado, Jehová me ha acompañado. Gracias por la sangre del Cordero derramada, que es la mayor muestra de amor tuya hacia mí. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, si has entendido que lo primero que debemos comprender es que la invitación viene de Jesús, tú no te preocupes, porque por muy grande, por muy duro que sea el problema, por muy fuerte que sea la tormenta, Jesús tiene el control de ella. Entonces, gracias por conectarse. Yo soy el pastor Jorge David González.
ministro de Cielos Abiertos de las Asambleas de Dios de Colombia. Estoy bajo la autoridad del pastor Olmer Collazos y la pastora Lina Ramírez. Dios les bendiga y un feliz domingo y un feliz inicio de semana. Dios les bendiga. Hasta luego.